profesor, doctor Tomás Noel Cedeño, reconocido neurocirujano de Venezuela, con posgrado en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo, Caracas, Fellow de Neuroendoscopía, Düsseldorf, Alemania, y Fellow de Estereotaxia Cerebral, Sao Paulo, Brasil. Actualmente médico militar del Ejército Venezolano, accionista del Centro Policlínico Valencia La Viña, uno de los más importantes del centro del país. Es pionero en la discólisis percutánea como solo. Realizó diversas investigaciones y publicaciones sobre hernias discales, fístulas de LCR, postraumática meningitis, dedicado docente del curso de especialización de técnicos superiores en enfermería de las Fuerzas Armadas Nacionales en el área de posgrado del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo. Con ustedes, el doctor Tomás Noel Cedeño. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a la doctora Bazán por la invitación que me ha hecho a esta primer congreso de Camino a la Excelencia Médica. El tema que vamos a hablar en la tarde de hoy con respecto a avances en neurocirugía y calidad de vida de los pacientes, en presentación de procedimientos neuroquirúrgicos de avanzada, viene siendo resultados que nosotros hemos obtenido en el Centro Policlínico Valencia. Eso queda en la región central del país, de Venezuela, y es una institución privada que presta servicios pues a una población aproximada de casi 2,5 millones de habitantes. Bien. Voy a comenzar explicando con respecto a los procedimientos estereotáxicos algunos conceptos básicos. La palabra estereotaxia deriva de la palabra griega que significa la palabra estéreo, que significa sólido de 3 dimensiones, y la palabra taxi, que significa posicionamiento, localización tridimensional orientada. La neurocirugía estereotáxica significa alcanzar un área dentro del encéfalo previamente definida por sus coordenadas tridimensionales. Para alcanzar esto, se necesita colocar un aparato en la cabeza del paciente, que es el marco de estereotaxia, que nos va a dar una orientación geográfica y nos posibilita alcanzar un blanco, un target dentro del cerebro. Este recurso tecnológico resulta de la sumatoria de la cirugía, de la imagenología y de los principios geométricos matemáticos cartesianos para determinar desde la superficie del cráneo hasta un blanco dentro del cerebro la trayectoria y la ubicación de las posibles lesiones susceptibles de este tipo de tratamiento. Este tipo de procedimiento actualmente nos permite primero un avance muy grande dentro de la neurocirugía, porque había una serie de patologías que tenían que realizarse abordajes desde el punto de vista neuroquirúrgico de cirugías sumamente agresivas, unas craneotomías extensas o craneotomías que primero la duración de una intervención de esta naturaleza pues era aproximadamente de 6, 8 hasta 10 horas. Y aparte de eso, las secuelas desde el punto de vista neurológico en los pacientes eran muy graves. Esto lógicamente ha logrado minimizar toda esta serie de dificultades. Otro
concepto que debemos definir aquí es lo que se denomina establecimiento del espacio estereotáxico. Una vez que nosotros realizamos la fijación de este marco, como ven en la fotografía, que es el marco estereotáxico, que se fija a la cabeza del paciente con unos pines metálicos que se apoyan en la tabla externa del cráneo. Eso permite, al fijar el marco, someter posteriormente al paciente a una tomografía, lo cual nos va a dar, a través de estos fiduciales, que son los referenciales que tienen forma de una N, que son en base de aluminio, ello nos va a dar unas marcas a nivel de la tomografía que nos va a permitir hacer los cálculos matemáticos para la localización del blanco dentro del encéfalo. Esto es lo que nos permite hacer la planificación del procedimiento que vamos a realizar con respecto a lo que es la estereotaxia en sí. A continuación les voy a referir sobre algunos casos que se realizan o hemos realizado por estereotaxia. Voy a presentar un caso de un drenaje de un hematoma talámico por estereotaxia, después un drenaje de un quiste frontal, posteriormente una embolización de un aneurisma, más el drenaje de un hematoma, y le voy a hablar de una cirugía guiada por estereotaxia de un tumor cerebral y otras dos cosas que vienen siendo también de avanzada, como son la risotomía percutánea del nervio trigémino y la discólisis percutánea con ozono de las hernias discales. En el primer caso, drenaje de un hematoma talámico por estereotaxia, esto fue un paciente de 56 años de edad, conocido hipertenso, quien posterior a una crisis hipertensiva presentó un déficit neurológico en forma súbita, con una hemiplegia derecha y afasia, además de una discreta rigidez de nuca. Como ustedes observan en la imagen de la tomografía, ven esta área que se ve blanca aquí, es el área del hematoma, situado en el área talámica. Estas marcas que ven en la tomografía son los fiduciales que yo les decía al principio. Estos punticos blancos es donde nosotros nos apoyamos para hacer los cálculos matemáticos. Estos dos trazados que existen aquí, estas dos líneas, representan geométricamente el eje Y y el eje X, y la profundidad del hematoma nos da el eje Z, o sea, lo que es la parte del plano cartesiano. Este paciente, bueno, como les estoy explicando, se le realizó una tomografía cerebral y en virtud de los hallazgos se le pidió una interconsulta a neurocirugía, y nosotros, una vez realizada la evaluación del paciente, se determinó que tenía aproximadamente 4 horas de evolución de su evento hemorrágico y se procedió a realizar el drenaje de dicho hematoma. Yo quiero parar un momentico aquí, que les quería explicar una cuestión. Hace un tiempo, si se quiere, reciente, este tipo de pacientes tenía una evolución tórpida desde el punto de vista clínico, porque estos hematomas, como eran muy profundos hacia la base del cráneo, si se sometían a una cirugía clásica desde el punto de vista de abordaje neuroquirúrgico, las secuelas que esto provocaba en el paciente eran prácticamente catastróficas, con un mayor déficit neurológico y por lo tanto pues una mayor estancia hospitalaria, incluso ameritaban cuidados en una unidad de terapia intensiva, y por lo general los pacientes, la mayoría, un alto porcentaje, fallecían por complicaciones inherentes a su mismo cuadro de esa larga estancia hospitalaria, incluso en coma, una unidad de terapia intensiva, con las complicaciones que eso implica, como son problemas de tipo respiratorio, fallas renales, etc. Esto pues, a raíz de los avances modernos, de la neurocirugía moderna, nos ha permitido solucionar este tipo de casos con una cirugía mínimamente invasiva, una estancia corta y un resultado satisfactorio. Por favor. En este corte, vemos aquí un corte coronal de esta tomografía, que es el mismo paciente que les estoy presentando. Esta banda que se ve aquí negra representa el marco. Esta imagen aquí abajo, que se ve así como algo redondo blanquito, es el hematoma.
Y esto es el cálculo de la trayectoria, el abordaje quirúrgico en esta sección coronal, donde nosotros estamos midiendo la distancia de profundidad a la cual está el hematoma. Aquí en este corte sagital observamos, esta imagen es el hematoma, esto que se ve aquí es el marco y aquí el abordaje por donde nos íbamos a meter. Antes, lógicamente, la mayoría de estos pacientes, como les explicaba, o fallecían o tenían una larga estancia hospitalizada. Incluso, como ustedes ven, lo que es la planificación del abordaje neuroquirúrgico, nosotros tomamos en cuenta las áreas funcionales y anatómicas del cerebro, previa fusión incluso de imágenes a través de unos mapas funcionales del cerebro, que son los mapas de Tylers, que nos permiten desechar todas aquellas áreas que van a comprometer o van a provocar un déficit en ese paciente. Por lo tanto, utilizamos lo que se denomina áreas no elocuentes. Por favor. Aquí en esta diapositiva observamos ya el paciente en quirófano con el marco colocado en esta forma y preparándose pues para el inicio de la cirugía. Próximo. Aquí se realiza marcaje de la incisión, una incisión pequeña de aproximadamente unos 2,5 centímetros, y la colocación de las coordenadas de abordaje a través de esta es la base del marco y esta es la guía estereotáxica. Siguiente. Aquí podemos ver el agujero de trépano, un agujero pequeño de aproximadamente 1,2 centímetros de diámetro, una incisión pequeña como les había explicado, y a través de este agujero vamos a hacer el abordaje pues, del hematoma. Siguiente. En esta observamos la colocación de un catéter, que es una pequeña sonda de Negaton inclusive, y el drenaje por gravedad del hematoma, haciendo la salvedad y explicando también igualmente que lo que hice énfasis pues, en la presentación del caso, que este paciente lo agarramos nosotros en las primeras 4 horas de la evolución de su hematoma, porque en aquellos pacientes cuando la evolución está por encima de las 8 horas, no podemos hacer este tipo de procedimiento porque ya hay factores allí que permiten pues que se organice el coágulo dentro del cerebro, y eso entonces tendríamos que proceder de otra forma, utilizando trombolítico. Por favor, siguiente. Ese. Bueno, aquí el equipo quirúrgico, el paciente pues con su marco allí colocado. Y lo importante de resaltar en esto es que este paciente, como les decía, no ameritó cuidados de terapia intensiva, se recuperó totalmente su déficit neurológico y fue dado de alta a las 48 horas posteriores al procedimiento. Por favor, próximo. El siguiente caso se trata de un drenaje de un quiste frontal por estereotaxia. Esto fue una paciente femenina, 56 años de edad, quien presentó una primoconvulsión, y como nosotros bien sabemos, los pacientes de esta edad, las primoconvulsiones, tenemos que descartar en primera instancia una lesión ocupante de espacio. Generalmente pensamos siempre en una lesión de tipo tumoral, pero puede ser cualquier tipo de lesión ocupante de espacio, incluso un hematoma o otra cosa. En este caso en particular, la paciente se le realizó una tomografía, por favor, siguiente. Pues ahí está la paciente en el tomógrafo con el marco, como yo les explicaba en las anteriores, colocado con los fiduciarios para el inicio del procedimiento y la toma de la tomografía. Aquí observamos la tomografía ya con las coordenadas y el blanco estereotáxico que viene siendo esto aquí más o menos en el medio, toda esta zona del quiste. A esta paciente también le realizamos previamente para tener la certeza desde el punto de vista objetivo que esto era lo que estaba provocando esa irritabilidad cerebral y esa alteración de su actividad eléctrica cerebral. Le hicimos un mapeo digital del cerebro, el cual nos permitió definir que justamente pues era eso lo que estaba provocando el problema, y por eso fue sometido a un drenaje por estereotaxia de dicho quiste.
Aquí tenemos la paciente en quirófano, el marco colocado, la posición más o menos de la cabeza de la paciente, preparación pues del área del abordaje quirúrgico. Siguiente. Aquí, como las diapositivas anteriores que hemos visto, ven que son cirugías mínimamente invasivas, el agujero de trépano, pequeñito, una pequeña incisión ahí. A través de ese agujero nosotros llegamos con lo que se llama la guía estereotáxica directamente al blanco que hemos previamente planificado y calculado matemáticamente. Siguiente. Aquí, bueno, ya al final de la cirugía, cierra la herida. Este paciente egresó 24 horas posteriores al procedimiento, sin ningún déficit neurológico. El próximo caso es una embolización de aneurisma y drenaje de hematoma intracerebral. Esto fue una paciente femenina de 40 años, quien presentó también de forma brusca una cefalea intensa acompañada de una afasia en mi parecia derecha, con un tiempo de evolución de aproximadamente 12 horas. Entonces la agarramos un poquito más tarde. A esta paciente se le realizó una tomografía cerebral y en virtud de los hallazgos, un aneurisma de la comunicante posterior izquierda, se procedió pues a realizar primero embolización del aneurisma y posteriormente en el mismo acto quirúrgico un drenaje estereotáxico del hematoma. Esta paciente tuvo un resultado satisfactorio en el postoperatorio inmediato con una restitución ad íntegro de su cuadro neurológico y actualmente está sin ningún déficit neurológico. Próximo. Aquí vemos los cálculos, igual, o sea, aquí vemos la imagen de la tomografía con el hematoma, un hematoma a presión bastante grande que presentaba la paciente. Próximo. Aquí observamos la cuestión de los fiduciarios, yo les decía que son estos punticos que se ven aquí a los lados, para hacer los cálculos matemáticos para llegar después al sitio donde está el hematoma y buscar la vía más expedita, protegiendo todo lo que tiene que ver pues, con las áreas funcionales del cerebro. En esta otra imagen vemos la imagen de la arteriografía, la imagen del aneurisma en esta zona y comenzando pues el proceso de embolización que se hacen, como ustedes saben, con los códigos. Siguiente. Aquí observamos la embolización completa del aneurisma y en esta un control del hematoma completamente drenado, donde se observa todavía una imagen hipodensa de la zona pues, donde se encontraba ubicado el hematoma. Siguiente.